Tenga usted muy buena tarde, bienvenido nuevamente a su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es verdaderamente un privilegio, un honor saber que usted está allá detrás siguiendo nuestras transmisiones semana tras semana. Muchísimas gracias a quienes poco a poco se van adjuntando con nosotros y, por supuesto, muy deseosos de explorar un pedacito más de la Biblia. El día de hoy vamos a comenzar con una tarea que me parece vital, importante, para poder entender las Escrituras. Y es que hemos oído tantas cosas a lo largo y ancho de estos 2 años de guerra, que me pareció importante poder aclarar algunos puntos verdaderamente importantes acerca del pueblo de Israel. Así que si usted me sigue también en redes sociales y puede acceder a mi muro de Facebook, verá ahí que desplegamos una serie de 19 gotitas de miel acerca de los judíos. Los intitulé Aprendamos sobre los judíos. Y usted ahí encontrará una serie de tópicos y preguntas que a lo largo del tiempo que llevo enseñando Biblia, muchos se han acercado a preguntarme. Y claramente lo vamos a hacer, por supuesto, desde la perspectiva bíblica, pero además desde la perspectiva social y política. Así que no se pierda esta serie de gotitas de miel que se llama Aprendamos acerca de los judíos. Así que nuestra primera gotita será acerca de quiénes son los judíos. Pero para esto vamos a recurrir al primer libro de la Biblia, por supuesto, Génesis, como es nuestra costumbre. Debemos, para poder entender el final, empezar desde el principio. Y así, de esta manera, déjeme usted que yo salude a mi queridísima, muy amada amiga Pichi de Prieto. Te mando un abrazo fuerte, mi querida Pichi, y a quienes ya poco a poco se van sumando a esta transmisión. Y pues bien, como les decía, para entender el final, debemos entender el principio. Y es así como nos vamos nuevamente al libro de Génesis, cuando Dios creó todo cuanto existe y en el 6º día creó al hombre y de su costado sacó a la mujer. Déjeme decirle que Dios tenía seguramente ejércitos de ángeles que día y noche constantemente alababan su nombre. Santo, 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 registra la Escritura. Pero Dios buscaba, además de esto, además de esa adoración celestial, buscaba un corazón con quien compartir. Y de esa cuenta decidió crear al hombre. Y puso dentro del hombre algo que ningún otro ser viviente sobre la faz de la tierra comparte con él, y es su imagen y su semejanza. Y esto, entre otras cosas, es la capacidad de poder elegir, la capacidad de poder hablar, la capacidad de poder decidir. Y es así como empieza esta maravillosa, aunque muchas veces muy difícil de entender, historia de la salvación. Porque, ¿sabe usted? No hay rey sin pueblo, y Dios se hizo para sí pueblo. Y esto es lo que la Biblia llama la herencia de Dios. Es decir, todo su pueblo es su herencia. Nosotros somos su herencia. Y usted sabe lo que sucedió y que está relatado en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Génesis. Lo hemos hablado muchas veces, y es que habiendo dado Dios un mandamiento, un precepto, de todo árbol podrás comer, de todos los que yo he creado para ti, de todos esos frutos, excepto de uno, del árbol del bien y del mal, o con una traducción más apropiada del hebreo, del árbol bien y mal. Y usted sabe lo que sucedió. Efectivamente, la serpiente susurró en el oído a Eva. Eva vio que el fruto era agradable a la vista, bueno para comer, comió y se lo compartió a su esposo. De ahí empieza el debacle. Todo aquello que era bueno delante de Dios, entonces ahora
se ve infestado por el pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. Así que dentro del hombre, que todo era hecho bueno, ahora había una semilla de pecado corrompiendo todo su ser. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Fue necesario que por amor Dios lo sacara del huerto. Porque ¿sabe usted qué hubiese sucedido si el hombre hubiese permanecido en la presencia de Dios en esta condición caída? Pues simplemente hubiéramos hecho puff, o nos hubiéramos desintegrado, o de alguna manera no existiríamos más, porque delante de Dios, por supuesto que no puede haber pecado. Así que Dios, hablando de su suprema misericordia y amor, nos muestra ya una figura allá en el libro de Génesis acerca del sacrificio de Cristo. Esto, por supuesto, con la única finalidad de podernos rescatar, es decir, volvernos a comprar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Así que se hace el sacrificio de unos animales. Adán y Eva son revestidos de esta piel y, como le repito, todo ello figura de la muerte de Cristo en la cruz. Por supuesto, Adán y Eva tuvieron que abandonar ese lugar hermoso de privilegio delante de la presencia de Dios, y usted ya sabe que entonces poblaron la tierra. Por supuesto, estoy yendo a una velocidad astronómica y me estoy comiendo los capítulos, pero quiero llegar al punto. Y es que recuerda usted que entonces se multiplicó la maldad de la tierra. Habiendo los hijos de los hombres, dice el capítulo 6, conocido los hijos de Dios conocido a las hijas de los hombres, empezó una generación, es decir, vivían dentro de una generación corrupta y adúltera, y la palabra dice que a causa de la violencia que había en ese tiempo, fue necesario para Dios, no sin dolerle profundamente en el corazón, destruir la humanidad, rescatando nada más a 8 personas que iban dentro de la arca. Y usted sabe que, por supuesto, esta arca también es figura de Cristo, y estas 8 personas, el número 8, es número de nuevos inicios, de comienzos. Así el arca entonces encalla, Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas bajan y empiezan a repoblar la tierra. Pero usted sabe lo que sucedió entonces, y quiero transportarme a lo largo del tiempo y de las décadas, de los cientos de años, y llegar entonces hasta una figura verdaderamente interesante, importante, determinante dentro del pueblo de Israel, y es Abraham, al cual Dios le dijo: vete de ti mismo. Vete, dice la traducción, de tu tierra y de tu parentela, pero sabemos que el llamado de Dios es mucho más profundo que el solo mero hecho de abandonar su tierra natal y su parentela. Dios se estaba revelando a este hombre, y este hombre le creyó, y dice la palabra que le fue contado por justicia. ¿Y sabe usted? Da entonces inicio a lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel. Es de acá, de los patriarcas, que Dios se hizo una heredad para sí, como yo le acabo de contar. Abraham le cree a Dios, le es contado por justicia y abandona Ur de los Caldeos, abandona su familia, se casa con Sara, tienen un hijo, el hijo de la promesa. Por supuesto, cuando Sara quiso ayudar a Dios, se metieron en graves problemas y tuvieron a Ismael. Y luego vino el hijo anunciado, nada más y nada menos que Isaac, figura hermosa, por supuesto, de Jesucristo. Luego sabemos que también Isaac se casa y tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Y de Jacob provienen las 12 tribus de Israel. Pero vea usted
¿Por qué le cuento todo esto? Porque la profecía anunciaba que por 400 años estarían ellos en esclavitud en Egipto. Y aunque este número es un número que ha tenido mucho debate de cómo realmente fue el tiempo en el que los judíos, los hebreos, para este punto, estuvieron en Egipto, es importante resaltar algo. Y es que Dios se había hecho un linaje para sí. Dios mantenía un pacto que había establecido con este hombre, con Abraham. Y esto es verdaderamente importante. Y usted conoce ese pasaje en donde Dios le promete a Abraham tierra, heredad, es decir, una descendencia y bendición. Nos estamos hablando de Génesis capítulo 12 en adelante. Y ciertamente, esa promesa y ese juramento, dice la carta a los Hebreos capítulo 6, permanece y se sostiene porque no se trata de Israel, sino se trata del Dios de Israel. Y esto es muy importante de entender, porque Dios es uno solo y mantiene su palabra. Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, y por tanto su palabra permanece exactamente igual. Y como les repito, es que no se trata de Israel, no se trata de las capacidades de Israel o de la fidelidad o de la lealtad de Israel. Se trata de la promesa de Dios para su pueblo. Y si nosotros dijésemos que Israel ya no existe, estaríamos entonces yendo en contra de la palabra de Dios, porque estaríamos diciendo que Dios es mentiroso y que su palabra no permanece. Por tanto, Él no sería Dios. ¿Se da cuenta usted de lo delicado que es hacer aseveraciones que no están fundamentadas con la Biblia? Pues bien, Dios le prometió a Abraham una descendencia. Y Pablo, en la carta a los Gálatas, nos habla de esa simiente y nos explica que no es como muchas, sino una, porque se está refiriendo a Cristo. Así que, por supuesto, estamos hablando de un linaje escogido, pero dentro de ese linaje que Dios escogió, lo escogió para que naciese el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Y, por supuesto, le dio un trabajo, por así decirlo, a este linaje. El libro de Isaías nos explica que el trabajo de Israel es reflejar el rostro de Dios, es decir, llevar la luz de su palabra a toda nación, a todo pueblo. Por tanto, la bendición era porque en ti, de ti tomarán nombre todas las familias de la tierra. En ti serán bendecidas y serán para bendición todas las naciones. Vea usted qué cosa más maravillosa lo que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Por supuesto, cosa difícil. Y déjeme decirle que pues no está en nosotros juzgar cómo el pueblo de Israel se ha desarrollado o si ha cumplido o no. Y por supuesto estoy hablando en forma de juicio, ¿verdad? No podemos juzgar a las personas. Sí podemos entender que todo esto ha tenido un propósito de ser. Y desde allá, desde la carta a los romanos, podemos develar entonces la razón por la cual Dios decidió que todo esto fuese como es. Decirle que a Dios no se le escapó absolutamente nada. El plan sigue de acuerdo a lo que Dios estableció. Hacerse para sí una nación. Pero el libro de los Hechos nos explica en el capítulo 10 que Dios no hace acepción de persona, que Dios nos ha tomado en cuenta a todos. Así que la Biblia dice claramente
que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos claramente no son los nuestros. Nosotros no entendemos cuáles son aquellas sendas perfectas, aquellas sendas por las cuales Dios ha decidido que sus hijos caminen para que le conozcamos. Así que, sabiendo que absolutamente todo tiene un propósito y como dicta el Evangelio, todo obra a bien de los que aman al Señor, vamos entonces a ir entendiendo poco a poco cómo esta historia se ha ido desenvolviendo para judíos y para gentiles, sabiendo que la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice claramente que de dos pueblos hizo uno solo a través de Jesucristo. Así que vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan y yo le voy a comentar a usted lo que usted puede ir a mi muro de Facebook y le agradezco los likes y los comentarios y leamos acerca de quiénes son los judíos. Así que aprendamos sobre los judíos, parte 1. ¿Quiénes son los judíos? El término judío se refiere a un grupo que es a la vez una colectividad étnico-religiosa y cultural. No es solo una raza ni solo una religión. El pueblo judío es una colectividad étnico-religiosa, como le decía, que desciende de los antiguos hebreos. La palabra hebreo quiere decir, parte del hebreo hibrid, y quiere decir atravesar o cruzar. Y se refiere justamente a el cruce que hizo Abraham cuando dejó atrás la tierra de los caldeos, la tierra de sus padres, y cruzó hacia la tierra que Dios le había prometido. Así que descienden de los antiguos hebreos e israelitas del levante mediterráneo y la región que actualmente es Israel y que algunos han mal llamado Palestina. El término judío proviene de Yehudí, que significa de Judea. Así que cuando leemos los evangelios, en algunos textos, de acuerdo al contexto, podríamos, aunque yo sé que no es una palabra castellana, no está registrada en la lengua castellana, pero podríamos traducirlo como judeanos, es decir, los que provienen de Judea, la región del reino de Judá. Entre otras, esta es fundamental para que los judíos mantengan, explicando acá que Judea es fundamental reconocer que es parte del territorio de Israel porque es una tierra en donde sucedieron muchísimos eventos bíblicos y que dan o que son parte de la esencia del pueblo de Israel. Así que el origen histórico y religioso de los judíos. La historia judía, narrada en la Biblia hebrea, Tanaj o Antiguo Testamento, comienza con los patriarcas. Abraham, como hablábamos hace un momento, aproximadamente situado en el 1800 a.C. y considerado el primer patriarca, establece el monoteísmo, la creencia en un solo Dios y un pacto con el único Dios. Luego, como hablábamos hace un momento, le nace Isaac, que tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob, denominado por Dios Israel, que es nieto de Abraham, tuvo 12 hijos que se convirtieron en lo que fueron las 12 tribus de Israel, o en lo que son las 12 tribus de Israel. Luego, encontramos otro personaje monumental en la historia del pueblo de Israel, porque así lo denota la Biblia. Es Moisés, que tiene una relación, por supuesto, directa con el anuncio del Mesías y el éxodo de Israel en un sentido propio de la tierra de Egipto, pero en un sentido figurativo y espiritual. Estamos hablando de las cadenas del mal, de Satanás y de las tinieblas del mundo, del reino de las tinieblas. Así, según la tradición, Moisés
la tradición que está descrita en la Biblia, por supuesto, Moisés liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, esto allá por el 1250 a.C., y recibió la Torá o la ley o lo que conocemos como el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia en el monte Sinaí. Este evento es fundacional para la cuestión religiosa y el establecimiento de la identidad nacional de Israel. De israelitas a judíos. Tras la división del reino en el siglo X a.C., la población del reino del sur, Judá o Judea, fue la que sobrevivió al exilio babilónico. A partir de este momento, el siglo VI, antes de Cristo, el nombre judío, derivado de Judá, como hemos dicho hace un momento, comenzó a aplicarse a todos los descendientes de los antiguos israelitas. Un aspecto religioso del judaísmo es que es la religión monoteísta más antigua del mundo, fundada, por supuesto, a partir del conocimiento de Abraham y su creencia en el único Dios, el Dios de Israel. Luego, podemos decir que de este mismo tronco surgieron otras 2 religiones monoteístas, abrahámicas, por supuesto, la cristiana y el islam. La creencia central es en un único y soberano Dios, omnisciente, omnipotente y providente, con el único Dios con el cual el pueblo judío entró en un pacto eterno. Lo que hace único al pueblo de Israel es su identidad, su historia y, por supuesto, la religión que se entrelazan como 3 cordones que no pueden soltarse. A lo largo de casi 2000 años, la mayoría del pueblo judío vivió fuera de esta tierra ancestral, lo que se conoce como la diáspora. Tras la conquista romana y, por supuesto, la dispersión que se llevó a cabo en el año 70 de nuestra era. Durante este tiempo desarrollaron una vasta diversidad cultural y lingüística porque al verse asentados en las diferentes regiones del mundo, asentados conviviendo con los diferentes pueblos, sufrieron cierta asimilación. De ahí que se conozcan diferentes rasgos lingüísticos y culturales, como el ladino, que pertenece al segmento de los sefardíes, y el yiddish a los askenazis. Se considera judío a toda persona nacida de madre judía. El criterio es más aceptado más bien por la tradición, pero también existe la posibilidad de la conversión, y esto estamos hablando en términos religiosos. Se acepta como judío entonces a cualquier persona que haya pasado por un proceso formal de conversión al judaísmo. En esencia, un judío puede ser entonces alguien que practica activamente la religión judía, pero también se conoce a los descendientes o a quienes tengan ascendencia de los antiguos israelitas y con lazos culturales, aunque no sea religioso. Esta doble naturaleza es importante de entender. Pueblo y religión es la base de una identidad milenaria. Y la próxima semana vamos a seguir platicando acerca de qué diferencia hay entre israelí, israelita, judío y hebreo, para que nos quede claro y cuando tomemos el texto bíblico sepamos todos de qué estamos hablando. Así que reciba un abrazo fuerte. Mi deseo porque el Señor derrame grandes, preciosas y múltiples bendiciones sobre su vida. Para mí ha sido un gusto compartir nuevamente una gotita de miel con usted y que usted haya tenido la atención de recibirnos en la intimidad de su hogar. Como siempre, lo espero, misma hora, mismo canal y por supuesto la recomendación de siempre, no se vaya, quédese en la buena compañía de Bea Canal. Nos vemos la próxima semana.